Novedades internacionales con Gabriel Michi. Gaby, muy buenos días. Buenos días, vamos a hablar de Siria, una guerra que ya lleva 13 años y que se ha recrudecido, ahí vemos las imágenes, en las últimas horas, particularmente en Alepo, la segunda ciudad en importancia en Siria, que fue tomada nuevamente por los grupos rebeldes que quieren derrocar al gobierno de Bashar al-Assad y que estaba adormecido en estos momentos ese conflicto, pero que en las últimas horas los grupos rebeldes, particularmente con el apoyo de Turquía, tomaron la segunda ciudad en importancia en Siria y hubo una respuesta del gobierno de Bashar al-Assad, incluso con aviones de guerra rusos que bombardearon la ciudad de Alepo para tratar de, en cierta medida, disminuir las fuerzas de estos grupos rebeldes. Pero este es un conflicto que decíamos, ya lleva 13 años, hay más de 500.000 muertos, se habla de 6.800.000 desplazados y muy complejo porque intervienen distintas facciones. Vamos a hacer una cronología para explicar de qué se trata este conflicto en Siria que decíamos ha provocado tanta muerte y tanta destrucción. Vamos a empezar por el principio. Nos vamos al año 2011, el 15 de marzo del año 2011, empieza a haber una serie de movilizaciones en distintos países árabes, conocida como la Primavera Árabe, incluso una masiva manifestación que sacudió a Damasco, la capital de Siria, en el marco, decíamos, de la Primavera Árabe, una ola de protestas que se inició en Túnez, siguió en Egipto, pero que en Siria también tuvo un correlato muy fuerte. Esta Primavera Árabe fue muy apoyada por sectores de Occidente, particularmente por los Estados Unidos. Entre 2012 y 2013 se dan las primeras rondas de diálogos celebradas en Ginebra, en Suiza, y organizadas por Naciones Unidas, que no lograron para nada apaciguar el conflicto, sino que el conflicto fue creciendo día a día más. En el año 2014 se mete una nueva facción en esto. Vos tenías, por un lado, los grupos rebeldes apoyados por Occidente que querían derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, y por otro lado tenías al gobierno de Bashar al-Assad apoyado por Rusia, apoyado por Irán y también por el Hezbollah. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, entra el ISIS como un factor distinto, incluso enfrentado con los dos sectores, y empieza a crecer su presencia en distintos lugares. Tras la presencia del ISIS, Rusia interviene con mucho más fuerza en apoyo del gobierno de al-Assad, mientras que Estados Unidos y sus aliados comienzan a operar apoyando el proceso a ciertas fuerzas como los kurdos. Lo cierto es que en 2016 el gobierno sirio comienza a recapturar territorios en manos de los rebeldes y opositores, incluyendo la ciudad de Alepo, que hoy está bajo conflicto, y Turquía entra de lleno en una guerra civil que permanece en el tiempo, que sigue hasta hoy en día, pero que había entrado en una especie de impas. Vamos a seguir con la cronología para tratar de explicar. Decíamos, los kurdos retoman el control de Raqqa de manos del ISIS, los kurdos que están enfrentados a su vez con Turquía, y poco después el grupo llegaría a perder casi la totalidad del territorio. Empieza a derrotarse al ISIS y el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordena un ataque con misiles de crucero contra instalaciones del régimen sirio de Bashar al-Assad. En el 2020, Rusia y Turquía acuerdan un alto el fuego en Idlib, la última región que quedaba bajo control rebelde, y desde entonces el conflicto baja la intensidad y sin perspectivas de cambio, aunque los diálogos entre el gobierno y los opositores seguían hasta este momento en que se produce lo que hoy está ocurriendo, que es esta embestida de grupos rebeldes sobre Alepo, la segunda ciudad en importancia, y otras regiones con el apoyo de Turquía. Atención, porque si llega a haber un conflicto directo entre Turquía y Rusia, particularmente, pese a que tienen buenas relaciones en otros aspectos de la vida, lo cierto es que esta guerra puede crecer mucho más. En estos momentos hay un llamado internacional a la negociación, porque realmente lo que se está viviendo en las últimas horas habla de decenas y algunos hablan de centenares, por lo menos 400 muertos por estos enfrentamientos entre el régimen de Bashar al-Assad y los opositores apoyados en este caso por Turquía, pero que a su vez parte de estos opositores paradójicamente son desprendimientos de Al-Qaeda, pero lo cierto es que en este conflicto de múltiples actores, hoy por hoy lo que sigue sufriendo son la población de Siria, que decíamos, ya murieron 500.000 personas, hay
6.800.000 desplazados que cambiaron la geografía de Europa, porque muchos de esos desplazados terminaron en Europa particularmente y generaron también los grupos antiinmigratorios que hemos visto en los últimos tiempos, que rechazan la presencia de tantos inmigrantes, particularmente de países musulmanes. Bueno, lo que se está viviendo ahora es un recrudecimiento de esta guerra, ya no con el ISIS no está en este momento, pero sí otros grupos rebeldes que están intentando hackear al gobierno de Bashar al-Assad, que decíamos cuenta con el apoyo de Rusia, de Irán y también del Hezbollah, en el medio del otro conflicto que está muy cerca, que es el de Israel con el Hezbollah. Son vecinos realmente. De hecho, Israel ha lanzado ataques con aviones militares contra algunas posiciones del gobierno de Bashar al-Assad y su apoyo de Irán, pero lo cierto es que mientras tanto sigue esta tregua, digamos, con alfileres entre Israel y el Hezbollah, y también el conflicto con Hamas en la Franja de Gaza. Gracias, Gabriel Michi. Vamos a seguir atentamente las novedades.